Amigos, qué bueno es estar con ustedes hoy en este día. Para mí es un privilegio, gracias le doy a Dios. Su servidor César Gutiérrez Maldonado para traerle un mensaje del cielo, de lo alto, para que veamos juntos lo invisible por medio de las Escrituras. Esa es una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo dejó su palabra escrita, para que usted y yo tengamos conocimiento de cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Y ese plan de Dios para cada persona es de bendición. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que Dios ama es realmente al hombre, realmente a las personas. La Escritura lo dice claramente, lo escribió el apóstol Juan, aquel que estuvo recostado sobre su pecho en aquella ocasión en la última cena antes de que él fuera crucificado. Bueno, nos dice Juan, el apóstol, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea usted qué plan tan precioso. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que tengamos todos vida eterna. La vida sobre este planeta, bueno, realmente en comparación con la próxima, es muy corta. La Biblia lo compara a una flor que hoy da a luz y mañana se seca y luego va al fuego, es decir, inmediatamente desaparece. Bueno, Dios quiere que usted y yo pasemos toda la eternidad en su presencia, formando parte de su grande y linda familia. Para eso Él tiene un plan. Y hoy vamos a hablar un día común y corriente de los muchos que tuvo el Señor Jesucristo sobre de esta tierra. Y en realidad podemos considerar que no fueron muchos, porque solamente estuvo 33 años. Y la mayor parte de su tiempo, bueno, estuvo en el anonimato. ¿Por qué? Porque era un joven, un adolescente, porque era un niño común y corriente. Y al decir común y corriente, con un cuerpo como el de usted. Aproximadamente él estuvo entre nosotros 33 años con un cuerpo mortal. Un cuerpo como el que tenemos todas las personas hoy en nuestros días. Un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que necesitaba comer, un cuerpo que necesitaba gozo, alegría. Bueno, igual que usted, ¿para qué le describo más? Entonces estuvo solamente 33 años aproximadamente. Sabemos poco de su niñez, sabemos dónde nació y luego sabemos también en aquella ocasión en que sorprendió a los sacerdotes del templo cuando les declaró la palabra del Señor, de Dios, y ellos quedaron sorprendidos que a esa edad este niño tuviera tal información. Y esto es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros, niños o adultos, tengamos información de lo alto. Y no es para sorprender a alguien, sino simple y sencillamente pues para que conozcamos cuánto Dios nos ama y qué es el precioso plan que Él tiene para nosotros, para usted, para mí. Mire, lo que sí sabemos con mucha claridad fueron los últimos 3 años, ¿verdad? Y no fueron diferentes a los años anteriores. ¿Por qué? Porque Él siempre estuvo relacionado en toda cosa, en toda actividad que fuera para el servicio de los demás. Mire, vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo 22. Nos muestra uno de esos días comunes en que Él se estaba dando a los demás. Siempre, todos los días, Él estaba tan ocupado que la Escritura nos revela que a veces no tenían oportunidades ni siquiera para comer, tranquilos, en paz. Es decir, sin que la gente estuviera encima de ellos esperando un milagro. Y si digo de ellos, es porque Jesús ya estaba rodeado de 12 personas que le acompañaban, que Él mismo había escogido después de una noche de oración. Bien, aquí en el capítulo 8, versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Bueno, quiero decirle antes de seguir adelante que cuando Dios dice algo lo cumple. Y Jesús fue y es Dios. Y aquí estaba diciéndole a los suyos, a los discípulos: pasemos al otro lado del lago. Entonces, por lo tanto, pues necesitamos nosotros creer que si Dios ha dicho esto, pues va a suceder, lo va a cumplir. Y así encontramos en la Escritura una gran cantidad de promesas, de bendiciones, y yo sé que a veces nos sucede lo mismo que a los discípulos, como lo vamos a ver en los siguientes versículos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a ellos les aconteció? Les aconteció que también desconfiaron, creyeron que no iba a suceder eso. ¿Qué cosa? El de llegar al otro lado.
Las personas eran igual al Señor Jesucristo en lo relacionado a lo físico. De la misma manera nosotros somos igual a Jesús antes de que resucitara. Pero el resto del Señor Jesucristo, su esencia principal era verdaderamente diferente. ¿Por qué? Porque Dios se había encarnado en un cuerpo para servir a los hombres. Y eso Él siempre lo dijo, que Él no había venido, aún siendo Dios, no había venido para que se le sirviera, sino para servir, lo cual hizo constantemente. Imagínese usted, las criaturas servidos por Dios. Esto es maravilloso. Bueno, en un grado menor podemos comparar nuestro patrón, si tenemos un patrón, un jefe, ¿verdad? Y Él nos ha contratado para determinado servicio y nos paga, nos da un salario. Y nosotros cobramos ese salario ya sea la semana, la quincena o en fin. Y cuando estamos ahí, nosotros a su servicio, en lugar de servirle, Él nos sirve a nosotros. Y esto es lo que pasó. Dios se encarnó para venir a servir a los hombres. Dios encarnado sirviendo a las criaturas. Ahora yo sé que nosotros como criaturas tenemos que servirle a Dios. ¿Y cómo lo podemos servir a Dios? Pues sirviendo a los demás. Porque a Dios no vemos, pero sí vemos a los demás. De ahí que el Señor Jesucristo nos dice que debemos llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aún hoy así nosotros encontramos la diferencia. ¿Qué cosa? Que Jesús sigue atendiendo, Dios sigue ayudándonos, Dios sigue sirviéndonos para que lo podamos entender. Pero ahora todavía en una mayor cantidad. Sí, ¿sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo ya ha resucitado. Esto quiere decir que Él puede estar en múltiples lugares. Bueno, ¿para qué? Déjeme decirle mejor, Él está en todo lugar, puesto que es Dios. Y cuando estaba dentro de este cuerpo mortal, el cual fue encarnado a través de la Virgen María, pues solamente podía estar en un solo lugar. De ahí que tuvo que escoger 12, y de esos 12, después a 70, después a 120, y así sucesivamente, para que la gente se distribuyera por todas partes y llevara el mensaje de salvación, llevara palabras de promesa de parte de Dios, promesas que Dios iba a cumplir y sigue cumpliendo ya nuestros días. Ese día el Señor Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado del lago. Pero la Escritura nos cuenta que mientras navegaban, Él se durmió. Tenía un cuerpo como el de usted, necesitaba descanso. Un cuerpo como el mío, que necesita también alimento. Y en ese momento en que Él se durmió, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y entonces casi anegaba el barco, la barca. Fue ahí en ese momento en que los discípulos pues corrieron rápido a Jesús donde estaba descansando y le dicen, maestro, que perecemos. Lo despertaron a Él y entonces Él se levanta y reprende al viento, reprende las olas y todo viene a la calma, todo viene a la paz. Y yo sé que a veces a usted y a mí nos puede pasar, ¿verdad? Que nos sentimos desesperados, pensamos que se nos está yendo la vida. Y yo sé que un día vamos a morir, pero sobre todo hay momentos críticos, ¿verdad? En que Él está con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros y va a estar con nosotros. Y si Él nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado del lago, pues vamos a pasar del otro lado del lago. Él dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a descansar. Entonces, esto Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Pues venir a Jesús. ¿Cuáles son nuestras cargas? Tenemos que comentarle, decirle, Señor, estas son mis cargas, ayúdame, descánsame. Él lo hace. Claro, necesitamos soltar las cargas, dejárselas a sus pies y seguir caminando por esta vida. Mira, hay una escritura que quiero que me acompañe. Es en el Evangelio de Marcos capítulo 16, el versículo es el 15. Para que podamos ver nosotros cómo Dios sigue sirviendo a través de Jesucristo. Y no solamente a través de Jesucristo, sino de una gran cantidad de pueblo que hoy tiene nuestros días. Aquí Marcos capítulo 16, el versículo 15, nos dice la escritura: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a continuar. Permítanme un tiempo, por favor. Hoy en este día estábamos leyendo en el Evangelio de Marcos capítulo 16, el versículo es el 15. Si usted y yo analizáramos tranquilamente estos pasajes que acabamos de leer o estos versículos, podemos darnos cuenta de una gran cantidad de promesas que Dios está haciendo y que Él va a cumplir. ¿A quién la está haciendo? A todos los que creen en Él. Estamos viendo, ¿verdad?, que Dios siempre ha servido a la humanidad. Dios siempre ha servido a la criatura. Y Él sigue sirviendo todavía aún más hoy, más que cuando estaba encarnado allí en el cuerpo que Jesús tenía. ¿Por qué razón? Porque Dios se ha multiplicado hoy. Y al decir que Dios se ha multiplicado es que tiene ya más hombres, más manos, más pies a su servicio. Toda persona en el mundo que cree que Jesucristo es el Señor y Salvador, le ha entregado Dios estas promesas que encontramos aquí en Marcos capítulo 16. Son para usted, son para cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier extracto social, de cualquier situación económica a la que pertenezca. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas, es simplemente para todo aquel que cree. Y esto es lo que nos dice aquí la Escritura, ¿verdad? En el versículo 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea, pues será condenado, es decir, no va a estar en la presencia de Dios. Y si analizamos un poquito este versículo, nos está diciendo que no es el bautismo lo que salva, sino el creer en el Señor Jesucristo. Por eso aquí encontramos los términos, ¿verdad? Primero uno y después el otro. Primero creer y luego ser bautizado. Luego nos dice, ¿verdad?, que el que no cree no habla en lo absoluto del bautismo, sino dice única y exclusivamente que el que no cree pues será condenado. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso Jesús murió en la cruz por los pecados de todo el mundo, de toda persona que ha habitado y habitará sobre este planeta. Ahora, Él está hablando de aquellas personas que van a creer. Estas personas, usted y yo, si creemos en Jesús, habrá señales que nos van a seguir. Y las señales son muy interesantes. Cuando el Señor Jesucristo habló de su venida, del fin del siglo y de otros eventos futuros, los discípulos le preguntaron qué señales habrá de estas cosas que tú nos estás diciendo, y Él les dio señales. De ahí que también aquí hay señales de aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las señales que le siguen a una persona que cree en el Señor Jesucristo? Dice, echarán fuera en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Otra cosa que harán, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí encontramos algunas cosas bien lindas, bien hermosas, que son señales. Yo le puedo hablar de que en realidad casi todas hemos participado. ¿Quién? Mi esposa, mis hijos, yo y la congregación que dirijo, gracias a Dios. ¿Cuáles son estas señales? Bueno, estamos echando fuera demonios. Aunque estamos viviendo en el siglo XXI y yo sé que hay personas que no creen que esto suceda, pero sí sucede. Ahora, ¿por qué los demonios vienen y habitan en los cuerpos de las personas? Porque las personas han descuidado su relación con Dios y se han dado en pos de vicios, o se han alejado totalmente de la sana convivencia. Se han dedicado a consumir drogas, alcohol y otros tipos de enervantes, ¿verdad? Y esto daña la protección que Dios ha puesto, y esto le da oportunidad a los demonios de venir a habitar esos cuerpos. Así como lo encontramos nosotros en la Biblia, ¿verdad?, que Jesús anduvo liberando a una gran cantidad de personas, y vamos a ver en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, donde empezamos, vamos a ver un ejemplo de lo que aconteció en ese día. Pero Dios dice que los que creen en Él echarán fuera demonios. No, los creyentes no andan buscando por ahí gente que esté endemoniado, de ninguna manera. Pero si se dan los hechos, sucede que por ahí la personita está estorbando el evangelismo, está estorbando un evento cristiano, pues el creyente tiene la autoridad para expulsar esos demonios y las personas sean libres.
Son cosas maravillosas que Dios ha dado autoridad a los que creen en Él. Aparte de esto, nos dice que hablarán nuevas lenguas. ¿De qué se refiere? Mire, si usted quiere una mayor información, usted puede ir a Primera de Corintios, que está aquí mismo en la Biblia, del capítulo 12, luego el capítulo 13 habla del amor, y también el capítulo 14 está hablando de los dones espirituales. Y el Señor Jesucristo, por medio de Pablo, está diciendo que no quiere que nosotros ignoremos de los dones espirituales. Y ahí habla el de hablar nuevas lenguas, ahí lo explica. Estos son lenguajes que Dios trae a las personas, nuevos lenguajes que vienen por el poder del Espíritu Santo para alabarle, glorificarle a Dios, para una relación privada con Él, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos dice la Escritura, que el que habla en lenguas, el que habla a Dios. Entonces es algo maravilloso que sería interesante que lo buscáramos, ¿verdad? Y lo estudiáramos. Otra cosa que nos está diciendo: tomarán en sus manos serpientes. No se trata de ser un acto circense, simple y sencillamente a veces sucede, ¿verdad?, que en lo natural uno tiene que enfrentar algunas serpientes, y en lo espiritual de la misma manera. En mi caso, nosotros hemos estado en la zona huasteca, los lugares aquellos donde casi no hay casas, hemos estado visitándoles y tenemos algunos grupos que realmente están echándole los kilos en esos lugares, en la Huasteca veracruzana, y hay una gran cantidad de serpientes, de víboras. En una de las visitas que hicimos en aquel lugar, tenemos ahí una pequeña habitación donde mi esposa y yo nos hospedamos, chiquita, ¿verdad?, construido con los materiales de la región. Algo sencillo pero cómodo y que nos protege de las inclemencias del tiempo. Bueno, en una ocasión que llegamos a ocuparla después de algunos meses de no estar allí, y de antemano había sido limpiada, ¿verdad?, por una de las personas que viven en aquella región. Cuando llegamos al tercer o cuarto día de nuestra habitación, salieron 7 culebras de una caja que estaba ahí y había sido limpiada 2 o 3 días antes. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Pues gracias a Dios que pudimos echarlas afuera con una escoba y matarlas. Son 7 culebras que le llaman. Allí 4 narices, son muy bravas, no son muy grandes, no son muy escandalosas, pero con ella y con muchos tipos de eventos que nos hemos topado ahí con serpientes. Pero Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido. No estamos tomándolas nosotros con la mano, no, Dios nos guarde de ello, ¿no? Pero sí nos está mostrando aquí, por ejemplo, el caso que le pasó a Pablo cuando estaba en la isla de Malta. Pues él estaba buscando leña para hacer un fuego y calentarse, porque habían naufragado, todos se encontraban mojados, y sucede que entre la leña iba una serpiente y le mordió a Pablo, y nos damos cuenta lo que pasó. Pues Dios le guardó de ese terrible veneno, porque según el testimonio de las gentes naturales decían que Pablo tenía que morir inmediatamente, y cuando eso no sucedió dijeron: pues no sé qué está pasando, ¿verdad? Bueno, en la mano preciosa de Dios, pero no andamos toreando las serpientes. Algo más que nos está mostrando aquí la Escritura es precisamente con respecto de que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Tampoco es un acto circense, simple y sencillamente podemos nosotros transitar por todos lados, el pueblo de Dios, y la gente muy amable en todos los lugares siempre nos ofrece que bebidas, que un café, que un agua fresca, que un refresco, algo por el estilo, y tenemos que tomarlo con toda confianza y con toda tranquilidad. Yo he estado platicando con personas que se dedican a la magia negra, a la hechicería y cosas así, platicándoles de la gracia, del amor de Dios, que Él quiere perdonar, si Él quiere realmente levantarles y que sean testigos del Señor Jesucristo. Y en varias ocasiones ellos me ofrecen bebidas y me ofrecen cosas, y yo no tengo temor de que me vayan a hacer una brujería o una hechicería. No, hay que olvidarnos de esto. Por eso aquí el Señor nos dice: si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Luego mire esto maravilloso que encontramos aquí: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese bien cómo dice, ¿verdad? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. No somos nosotros las personas, los cristianos, quienes sanamos. Si somos los que ponemos las manos sobre los enfermos, es Dios quien los sana, lógicamente, porque ni título médico tenemos la gran mayoría de los cristianos, los creyentes, los que creemos en estas promesas que están aquí.
No, simplemente obedecemos, ¿verdad? Hay un tiempo en nuestra congregación después de la alabanza, ¿verdad? Y la enseñanza, hay un tiempo en que tomamos para orar por las personas que tienen una necesidad y ponemos las manos sobre los enfermos. Ellos sanan, la gran mayoría sana, y usted puede escuchar testimonios de personas que han recibido milagros y maravillas. Dios lo hace, simple y sencillamente Dios lo hace. La gloria. Nosotros no somos más que unas personas comunes y corrientes que creemos lo que Dios dice. Por eso aquí estamos nosotros hoy en este día, ¿verdad? Su servidor explicándole estas cosas que encontramos aquí. Una promesa de Dios grande y maravillosa para todo aquel que cree. Y Dios dice a todo el que cree, pues vaya y coméntele a otro las maravillas que yo hago. Eso es lo que dice el versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Está hablando, ¿verdad?, que tenemos que ir a diferentes lugares a hablarles de esta gracia, las buenas noticias, porque la palabra evangelio, eso significa buenas noticias. Entonces tenemos que ir con el vecino, tenemos que ir con nuestros compañeros de trabajo, quizás a la colonia siguiente, o si Dios nos da la oportunidad de ir a otro pueblo, pues vamos a otro pueblo, a otra ciudad. Dios nos ha dado. En esta ocasión el Señor Jesucristo les había dicho a su pueblo que tenían que ir al otro lado del lago y empezaron a navegar. Así es que si el Señor estaba diciendo o dando esta orden, es que esto iba a suceder, iban a llegar al otro lado del lago. Aunque tuvieron complicaciones durante el trayecto, pero el Señor Jesucristo ahí estaba. Ahora, con eso yo quiero decirle que todas las cosas que Dios dice que va a hacer, Él las va a hacer. Él lo que promete lo cumple. En una ocasión Él dijo, y lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, que Él iba a estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Y esto es lo que Él va a cumplir. En otra ocasión también les dijo que Él estaba sentado a la derecha del Padre intercediendo por su pueblo. Y lógico que debemos de creer que el Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre hoy en nuestros días intercediendo por cada una de las personas que viven en esta tierra, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Un día el pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría, estaban adorando ídolos que ellos mismos estaban criando, que estaban formando, que estaban haciendo. Y estaban ofreciendo sacrificios humanos a Baal, dios de los cananeos. Esta idolatría la habían traído desde Babilonia. Y también a Acera, diosa femenina. Esta era la esposa, según ellos, de Baal. Y le estaban adorando, y la forma en que ellos adoraban era bastante doloroso a los ojos de Dios, porque estaban ofreciendo sacrificios humanos. Y eran motivados por los reyes de ese tiempo, por Acab y Jezabel. Bueno, un día Dios quiso corregir esta situación y buscó a un hombre. Este hombre fue Elías. Elías fue comisionado para traer la revelación, la verdad al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Baal tenía asignado 450 falsos profetas que le proclamaban por todas partes. De la misma manera, Acera, otro ídolo, eran pagados del tributo 400 falsos profetas para Acera, 850 en total. ¿Se puede usted imaginar? Ahora, en esta ocasión Dios le había dicho, voy a traer un juicio sobre el pueblo de Israel, una sequía tremenda. El propósito era doble. El propósito era traer la atención del pueblo y la otra era castigar su pecado. Y el propósito principal era para que ellos descubrieran la mentira en la cual estaban viviendo. Estaban esclavizados en la idolatría. Bueno, un día Dios le dijo a este hombre Elías, después de transcurrido 3 años de sequía, ve y muéstrate a Acab. Y cuando Elías se encontró con Acab, hubo una pequeña confrontación, porque Acab le decía que era Elías el que estaba trayendo problemas al pueblo de Israel, lo estaba turbando. Dice, no, Elías contesta, no, el que está turbando a Israel eres tú, porque estás promoviendo a estos ídolos. No eran dioses, no son dioses, ni serán dioses, no hay más que un solo Dios.
Y ahí aprovechó este hombre Elías para tener una confrontación con los falsos profetas de Baal y de Acera. Ahora, ¿qué es lo que estaba pidiendo Elías? Bueno, mire, lo que estaba pidiendo Elías es que aquel Dios que hiciera bajar fuego del cielo, ese era el único y verdadero Dios. Bueno, aquí nosotros encontramos que Elías retó a Baal y a Acera para que bajaran fuego del cielo si realmente eran Dios. Y se los estaba diciendo al rey Acab. Bueno, voy a leer aquí en el versículo 23, capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 23, que es lo que estaba pidiendo Elías. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego ustedes el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Dios, de Jehová, el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Había allí una confrontación para ver quién realmente era Dios. Si era Baal o Acera, o en todo caso Jehová o Yahvé, como queramos llamarle, que significa lo mismo, el Señor de Israel. Bien, ahí estaban los profetas, recibieron su buey, lo cortaron en tramos, pusieron ahí la ofrenda, leña primero, y sobre la leña hicieron colocar los pedazos del buey que ya había sido partido. Y empezaron, como nos dice aquí la escritura, ¿verdad?, a danzar los falsos profetas de Baal, 450 de ellos gritando, echando porras y lo que usted quiera para que Baal hiciera bajar fuego del cielo. Y pasaron los minutos, pasaron las horas, ellos empezaron por la mañana y a razón del mediodía el fuego del cielo no bajaba. Ahí yo puedo imaginarme Elías quizás debajo de una sombra de un árbol o quizás hasta semi recostado, con mucha paciencia, esperando que se cansaran. Lógico, Elías no esperaba que bajara fuego del cielo. ¿Por qué? Porque no era Dios. Baal no es Dios, ni será Dios, ningún ídolo es Dios. No pueden hacer absolutamente nada. Salmo 115 lo declara muy bien, que tienen ojos y no ven, tienen oídos, no oyen, tienen pies, no andan, y tienen boca y no hablan. Entonces eso es lo que estaban haciendo estos profetas, ¿verdad?, invocando a algo inanimado que descendiera fuego del cielo. ¿Estaban engañados? Claro que estaban engañados, pero Dios en su gracia y su amor quería traerlos a la verdad, que descubrieran realmente lo que estaba sucediendo. Bueno, pasaron las horas y Elías, dice la escritura, que llegó en un momento en que él se empezó a reír, a burlarse de ellos, precisamente para sacarlos de esa inanición en que se encontraban, ¿verdad? Bueno, en ese engaño. Dice la escritura en el versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Bueno, cerca del mediodía, Elías se burlaba de ellos. Fuego no bajó del cielo. Imposible, no bajó fuego del cielo. Fue en ese momento en que Elías ya tomó la iniciativa, preparó él su altar, puso la leña, luego puso el buey que le había correspondido, ya partido en partes, y no solamente hizo eso, sino aún pidió, ¿verdad?, que se le hiciera una zanja alrededor de este altar de la leña. La zanja era con el propósito de retener el agua que le iban a poner todavía encima de este sacrificio. Bueno, había 2 cántaros ahí, 4 cántaros grandes, ¿verdad? Fueron llenados con agua, fueron vaciados ahí en el sacrificio. Y no solamente una vez, sino 3 veces, 12 cántaros llenos de agua. Posiblemente cada cántaro representaba una de las tribus de Israel. Una vez que estaba todo aquello inundado en agua, entonces Elías habló a Dios y le dijo estas palabras, Elías, en el versículo 37. Bueno, voy a leer desde el 36, cuando llegó la hora de ofrecer. Entonces Elías declara a Dios que él había hecho todas estas cosas por orden suya. Eso es muy básico, hacer las cosas conforme al Señor, y es cuando se dan las cosas. Entonces en el 37, Elías dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Estas fueron las únicas palabras que expresó
Elías delante de Dios, y encontramos que inmediatamente cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo esto, el pueblo pues se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Mire usted qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿verdad? Que la gente estaba volviéndose a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre responde, Dios cumple lo que ha prometido. Ahora, entre las burlas que Elías estaba haciendo cuando los profetas de Baal estaban invocándole para que bajara fuego del cielo, él decía: grítele fuerte porque a lo mejor está de paseo. Háblele más fuerte porque posiblemente está dormido. Mire, quiero decirle que Dios no duerme. No duerme. Jesús sí se durmió en la barca porque tenía un cuerpo mortal como el de usted, como el mío. Pero Dios no duerme. Permítame un tiempo y vamos a continuar. Vamos a volver nosotros al lago. El Señor Jesucristo había declarado: pasemos al otro lado del lago. Y lógicamente, si el Señor lo había dicho, eso iba a suceder. Lo que Dios dice sucede. Aunque haya problemas, dificultades, si Dios está con nosotros, nosotros con Dios vamos a tener la respuesta a esas necesidades. Serán conforme al corazón de Dios. Y las respuestas que Dios tiene son mucho mejores que las que nosotros podríamos sugerirle a Dios que hiciera. Entonces tenemos que confiar en lo que Él ha dicho. Bueno, ellos estaban navegando. Jesús juntamente con sus discípulos iban a Gadara. Él tenía una cita. Una cita en ese lugar. Iba a ver solo a un hombre verdaderamente diferente a todo el resto de los hombres. Cuando Jesús llegó a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Ahora, el versículo 27 nos dice cuál era la condición de este hombre. Estoy en Lucas capítulo 8, versículo 27. Nos dice que la condición de este hombre es que él estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Vea, observe usted a este hombre desnudo, viniendo al encuentro del Señor Jesucristo, alterado, totalmente enojado. Tanto que al ver a Jesús, gritó y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Muchas cosas podemos nosotros notar en esta situación en la cual se encontraba el Señor Jesucristo. Una de ellas es que los demonios verdaderamente son atormentados delante de Dios, delante de su Hijo Jesucristo, y también aquí está reconociendo este endemoniado que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo y que le estaba provocando tormento en cuanto estaba en la presencia de él. Pero también podemos darnos cuenta que estaba postrado a los pies de Jesús. Esto es algo que debe de llamarnos la atención. La Escritura nos dice que delante del Señor Jesucristo toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra o de los que están debajo de la tierra.